Muchas gracias. Un saludo muy especial para la señora ministra de Trabajo, el señor ministro de Justicia, el viceministro de Salud, la alta consejera para la mujer y a todos los demás funcionarios y por supuesto a los colegas. Acá se han dicho cosas supremamente importantes frente al tema de la violencia contra la mujer. Y como han coincidido en hacer exposiciones amplias, claras, sobre la violencia de la mujer en general, yo quisiera abordar un acápite especial respecto de la mujer rural. Porque la mujer rural no en muchas ocasiones es objeto de debate y análisis acá en el Congreso de la República y creo que es una gran oportunidad para hacerlo. Lo vamos a hacer con otras compañeras senadoras, tratando de darle la dimensión a la tragedia de lo que ocurre a nivel rural. Lo primero es comenzar por donde terminó la senadora Arlet. Violencia no es solamente la violencia física, la agresión en sí misma, verbal. No, violencia también es que desde que nacen estén condenados al no futuro. Es no tener la oportunidad de acceder a un estudio, a unas condiciones que le permitan al final lograr una vida en condiciones dignas, que pueda desarrollar su potencial. Eso es una forma de violencia terrible que afrontan de manera especial las mujeres en el campo. ¿Cómo se compone la población colombiana? Pido que nos ayuden con la presentación, por favor. En total, según el acervo estadístico más reciente, somos cerca de 49 millones de colombianos, de los cuales el 77% habitan en las cabeceras municipales, en la zona urbana. Ese 77% son cerca de 38 millones de colombianos. Y en la zona rural habitan cerca de 11 millones y medio de habitantes. Y de todos esos 49 millones de colombianos, 49% son hombres y 51% son mujeres. Siguiente. ¿Y esas mujeres colombianas cómo se dividen? Nos dividimos 79.2% habitamos en zonas urbanas y el 20% habitan en la zona rural. Es decir, las mujeres urbanas son más de 19 millones, mientras que las mujeres rurales son apenas 5.2 millones. Entonces, si la problemática de las mujeres urbanas que han ido escuchando les pareció grave, van a ver a continuación unas cifras que son en realidad espeluznantes frente a las mujeres del campo. Siguiente. Lo primero también que hay que aclarar es que según la más reciente encuesta nacional de demografía y salud, se exponen, hay unas brechas, hay unas enormes diferencias culturales, cosmogónicas, entre un habitante de ciudad y un habitante de campo. Y tristemente, esos estereotipos generan unas condiciones para las mujeres aún más delicadas. Constituyen como el terreno abonado para incentivar la violencia. Por ejemplo, una de los estereotipos, ¿cuál es el papel más importante de las mujeres? Se le ha preguntado a los habitantes del campo y el 61% de las mujeres que habitan en lo rural creen que el papel más importante es cuidar la casa, cocinar para su familia, cambiar pañales, bañar a los niños, alimentarlos, que todo esto es responsabilidad neta de las mujeres. Lo grave es cuando los estereotipos, como mencionaba ahora, constituyen como un preámbulo, una legitimación para algunos temas de violencia. Siguiente. Entonces, cuando vemos cuál es la situación de las mujeres, qué piensan ellas, las mujeres rurales y las mujeres urbanas, frente a la violencia,
encontramos que las propias mujeres rurales aceptan en mayor medida la violencia de género contra ellas mismas, y en eso duplican a las mujeres urbanas que ya hoy, a través de la educación, han entendido que es inaceptable este tipo de violencia. El 10% de las mujeres rurales creen que es aceptable ser sometidas a malos tratos en algunas ocasiones o cuando les son infieles a sus parejas. Veamos a continuación cómo algunas de esta legitimación de la violencia y esta alta aceptación de los estereotipos y de los roles de género han terminado siendo responsables de execrables crímenes contra las mujeres. En materia de homicidios, según el Boletín Epidemiológico de Violencia de Género en Colombia, que emite el Instituto Colombiano de Medicina Legal, en el año 2014 se presentaron 185 homicidios contra mujeres rurales. Esta cifra disminuyó en 2015. Disminuyó y se presentaron de 185, pasaron a 144. Sin embargo, en el año 2016 sufrió un incremento considerable, porque se presentaron 165 homicidios. Es decir, que durante el año 2016 se registró un aumento en 21 casos, que significa un incremento de más del 14%. Siguiente. En materia de violencia intrafamiliar, también la situación es muy preocupante. La gráfica nos muestra ese incremento desmesurado. 78% ha incrementado el maltrato dentro del mismo seno familiar hacia la mujer rural. Y en la violencia interpersonal, siguiente. El informe arroja que en el 2014 se presentaron un total de 1.303 casos. En el 2015 disminuyó a 1.162 casos. Pero nuevamente, igual que en el homicidio, en el 2016 no entendemos qué factor está generando este incremento de la violencia contra la mujer en el año anterior, pero allí aumentó en un 21.4% al verificarse 1.583 casos de violencia contra la mujer rural. Y como decía al principio, no es solo esa violencia física, no es solo que estén matando y vulnerando físicamente a las mujeres en el campo, es que también la falta de Estado ha generado un entorno que facilita la violencia, la discriminación y la exclusión. Veamos el tema de educación. Actualmente, el universo de mujeres rurales dijimos que era de más de 5 millones, 5.2 millones de mujeres en el campo. Solo el 7.3 de este universo, es decir, 379.600 mujeres del campo pueden acceder a educación superior, pueden aspirar a ir a una universidad. Qué diferencia abismal con las urbanas, que casi el 30% tiene la posibilidad de dar ese brinco que todos sabemos, y por eso nos esforzamos tanto por darle educación superior a nuestros hijos, y es porque sabemos que eso transforma y le da herramientas para mejorar la calidad de vida de una familia. Se quedan sin ningún tipo de educación en el campo cerca del 10% de las mujeres, casi 500.000, frente a un 3.7% de las mujeres urbanas. Y en el tema de educación secundaria, las mujeres urbanas culminan su bachillerato en cerca de un 20%, mientras que la mitad, el 10% de las mujeres rurales lo logran. Siguiente. En materia de trabajo, tenemos dos componentes: tasa de desempleo y brecha salarial. Al ver la tasa de desempleo diríamos, pero le va muchísimo mejor a las mujeres del campo, tienen más empleo. No, lo cierto es que tienen más tareas, más funciones, pero tener ese trabajo no siempre significa una remuneración.
y si tiene trabajo y es remunerado, la brecha salarial es inmensa. Por cada 1.000 pesos de remuneración que recibe un hombre, a una mujer urbana le reconocen 838 pesos, mientras que a una mujer rural le reconocen apenas 630. Esto se agudiza si se tiene en cuenta que para el año 2012 la brecha salarial en las zonas urbanas fue de 27.2%, es decir, las mujeres en las ciudades ganaron en promedio 27.2% menos que los hombres, mientras que las mujeres rurales ganaron cerca de 50% menos que los hombres rurales. En salud, no pudimos lograr, querido viceministro, encontrar un indicador preciso que reflejara la situación de mujeres frente a los hombres en entornos urbanos y rurales. No logramos encontrarlo, la buscamos, pero no. Entonces, ¿qué hicimos? Nos remitimos al nivel de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en ciudad y en campo, para sacar de allí una única conclusión, y es que en la zona urbana prevalece el régimen contributivo en un 54.8%, mientras que en el campo la carga se invierte y la población, en esa población predomina la afiliación al sistema subsidiado en un 76.3%. Eso nos indica claramente que es población que no se encuentra en un nivel económico suficiente para poder aportar al sistema y pertenecer al régimen contributivo. Embarazo adolescente, esa es otra medida que lo dieron acá las senadoras que expusieron sobre el tema urbano y que nosotros queremos reiterar en el campo, en el tema rural. Un elemento importante para conocer la salud, las condiciones de salud y sexuales de una mujer es esta. Es la cifra que nos muestra los niveles de embarazo en las adolescentes. Y encontramos que en las áreas rurales es más alto el nivel de embarazos adolescentes en un margen del 20.3% frente a un 11.6% de las habitantes de las ciudades. Y si nos vamos a quienes ya han tenido más de un hijo, pues encontramos que se repite casi de manera perfecta esta estadística. En nivel de pobreza, pobreza económica, encontramos también algo bastante triste, y es que cuando la jefatura de hogar la asume una mujer, son hogares más pobres que cuando la asume un hombre. Pero si esa mujer no es urbana, sino es rural, es aún más pobre. Es la más pobre entre los pobres. Llega a un nivel de pobreza del 48.1%. Siguiente. Y en pobreza multidimensional, pues la situación también es bastante dramática. Allí se miden diferentes aspectos para establecer cuál es el nivel de vida entre una mujer urbana y una mujer rural. Y encontramos que en casi todos los ítems, pues obviamente la situación de la mujer rural es más precaria, pero llama la atención donde francamente pues desborda toda consideración. Y es en el alto margen de inasistencia escolar, que ya lo vimos, 47.3%, y el bajo logro educativo con 82.2% en contra de la mujer rural. Esto nos lo dijo Naciones Unidas, ONU Mujeres, en un estudio que llamó Mujeres Gestoras de Esperanza, y nos decía, dentro de la sociedad colombiana hay una primera discriminación por ser mujer, pero si esa mujer es habitante rural es una segunda discriminación, y en materia de afectación o secuelas en medio del conflicto armado, pues allí nuevamente se ensaña ese conflicto con las mujeres. De hecho, casi que se establecía que el cuerpo de la mujer era un trofeo dentro de la guerra donde como colombianos veníamos matándonos, y la peor parte la llevaban las mujeres. Siguiente. De este tema va a hablar más a fondo la senadora Nora García y seguramente la senadora Daira Galvis, porque las tres somos autoras de un proyecto de ley en el que hemos insistido
en 3 oportunidades, tratando de lograr condiciones de equidad en acceso a la tierra. Entonces, entre 2000 y 2014 se adjudicaron cerca de 3.200.000 hectáreas de baldíos. De esto le correspondió el 34% a las mujeres. Cifra récord, tengo que decirla. Este gobierno tiene una cifra récord en adjudicación de baldíos a mujeres, pero sigue siendo supremamente inferior frente a la situación de los hombres, lo cual no se entiende porque si la mujer del campo, la pobladora rural, es exactamente la mitad de la población del campo, debería ser propietaria de esta mitad de los baldíos que se adjudicaran, pero no es así. Los hombres lo reciben en un 66%, mientras que las mujeres lo hacen en un 34%. Y termino con los factores de producción. Y es que si además de no tener tierra, pero por lo menos el pequeño fundo tuviera acceso a recursos de crédito, a maquinaria para mejorar sus prácticas o asistencia técnica, digamos que allí podríamos estar hablando de algún avance, pero ni tierra, y la poca tierra carece totalmente de respaldo económico, a pesar de maquinaria agrícola. Les voy a dar estas cifras. El tercer censo nacional agropecuario mostró que el 31.4% de las unidades productivas agropecuarias disponen de maquinaria agrícola, pero al frente hay un hombre, en el 31.4%, mientras que las que tienen a cargo una mujer, solo el 19% pueden acceder a este tipo de maquinaria. En el crédito ocurre algo muy curioso, y es que las mujeres, como somos tan buena paga, allí sí tenemos acceso en igualdad de condiciones al crédito, pero no porque haya una política, no vamos a encontrar una sola norma que privilegie a la mujer rural, sino porque es un buen negocio, es un buen cliente, digamos, para el sistema financiero. Y asistencia técnica es deficiente para todos, pero especialmente deficiente para las mujeres rurales. Las conclusiones, las propuestas. 1, el apoyo al proyecto de ley 259 de 2017, Cámara 06 de 2016, Senado. Ningún apoyo hemos recibido, a pesar de que se lo hemos presentado formalmente a cada ministro de Agricultura que ha llegado al gobierno. Y nos duele, porque trata de generar un poco de equidad en materia de asignación de baldíos, adjudicación de vivienda rural y de recursos para el desarrollo de proyectos productivos rurales. Y la segunda sugerencia, la segunda conclusión, el posconflicto es una gran oportunidad para muchas cosas en el país, pero todo va a depender de la capacidad que tengamos. Es una gran oportunidad si hacemos las cosas diferentes. Si vamos a hacerlas iguales y solo le vamos a poner el titulito de que estamos en el posconflicto y que entonces acción, aunar esfuerzos para yo no sé qué, pero al final es lo mismo, pues créame que pocos avances y poca consolidación podremos lograr de la paz, porque la paz depende en un 80 o 90% de que en el campo haya un poco más de equidad. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los asistentes.